Oye, ¿nos tomamos unas cervezas? Sí. ¿Qué nos tomamos? ¿Un par? ¿Un par o dos? Dos, no, mejor dos. Pero yo es que tenía que ir a ganar la internacional de Red Bull, pero bueno, me quedo lo que duran 2 birras. Episodio 28 de Lo que duran 2 birras. Un episodio muy especial porque es el primer episodio con gente en vivo. Tenemos a 2 invitados, un poeta y una poetisa. ¿Cómo estáis? Pues bien, ¿Todo bien? Con ganas de... Vamos a charlar un poco. Nosotros no tenemos ni idea de poesía, Ni idea, literal. ninguno. A ver si nos enseñáis un poco y nos contáis. Nosotros ni idea de preguntas y de birras regular, así que... Perfecto, entonces. También está Luis. ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Me parece que te la has tirado un poco diciendo poetisa, ¿eh? ¿Por qué? Se dice La has así, tirado ¿no? un poco. Es Bueno, una, sí. Yo creo que es una conversación... ¿Se puede empezar por ahí? Yo creo que poetisa está un poco ligado a la poesía ñoña, que no me representa. Sí. Entonces es poeta para masculino y femenino. Yo diría poeta, ¿tú dirías poeta? Yo diría poeta, pero para mí... O sea, con lo que tú te sientas cómoda es lo importante, en realidad. En realidad me da igual, pero yo creo que está un poco ligada a las Vale. poetas, no les gusta que las llamen poetisas, a mí me da más igual. Pero yo iría con poeta por delante y si ellas te dicen, no, no, poetisa, ah, vale, genial. Vale, o sea que ya la he liado en la primera frase. No, no, Perfecto. pero por mí No, no, tope. por mí No, no, no. no, no, no. Una nada. pregunta, cuando dices poesía ñoña, ¿es en plan poesía clásica? No, es poesía... Cuando sientes que quieres vomitar arcoiris, es poesía ñoña. Y cuando no, no. Ah, joder, muy bien. Has empezado fuerte, Marta. Sí, sí, Me gusta. total. No, vamos a empezar desde el principio. Venga. ¿Vosotros Pin- cuándo empezáis a escribir o escribir poesía? ¿Cuándo empieza como vuestra pasión por la poesía? Marta, ¿cuándo empieza tu pasión por la poesía? Tanto como pasión, a mí la poesía en general me ha gustado, puede ser que desde siempre, nunca he sabido muy bien, sobre todo en el periodo de adolescencia, no sabía muy bien acercarme a la poesía. Pues Vale. estaban los clásicos que te enseñan en el instituto, ¿no? Y no sabes muy bien cómo meterte en la poesía actual. Yo creo que fue desde el curso de escritores noveles en Andalucía, que gané un concurso y me invitaron una semana a Málaga a escribir. Y ahí fue. Conocí a poetas muy buenos, a Carmen Camacho, a Vicente Luis Mora, que eran los profesores. ¿Vicente sabía qué? eso. ¿Vicente qué has dicho? Vicente Luis Mora. Don poeta. Es que Yo les me llamo pones Luis Luis Mora. Ah, vale. Y no serás familiar No, no sé, no creo. del increíble poeta y narrador. No tengo tanta arte, yo creo. Es bueno, Vicente Luis Mora. Sí, sí, muy Me gusta bueno. más su narrativa. Yo No, creo. no sabía que habías empezado en ese curso, no lo... Pues sí. O sea, te conozco hace tiempo y ni idea. Pues sí, pues hay De Andalucía, pero no tienes nada de acento. nada de acento. Porque tú eres de Cádiz, ¿no? Del puerto de Santa María, De sí. Santa María. Pero nada de acento. Y ahí escribías, o sea, tú te presentaste escribiendo poesía. Narrativa. De hecho, Hostia, Marta, narrativa. que No pasa nada, te está bien. sientes decepcionado. Está bien. O sea, la narrativa está bien, está bien. Pero Pues ahora ya nada de narrativa ni Sobre nada. todo porque se me da muy mal. ¿Sí? Sí. No, seguro que No, porque no soy buena contando una historia coherente para la gente. Vale, Entonces por eso vale. yo creo que la poesía va más conmigo. Como en la cita que dice siempre Gonzalo Escarpa, que es, que es creo que de Anne Carson, si la narrativa es una casa ardiendo, la poesía es un hombre corriendo a través de la casa. Exacto. Pues eso es lo que me define a mí. Yo no la entiendo mucho. ¿A la poesía o a Marta? No, bueno, a las dos. Hombre, si me estoy explicando muy bien, No, por no, ahora. sí, sí. O sea, yo te entiendo cuando hablo contigo, luego contaremos cuando fui a la presentación de tu libro, que es este libro, por cierto, que todos lo tenéis que comprar, que es la hostia. No hace falta enredar. Pero bueno, es verdad que no entendí mucho y luego entraremos un poco en materia, ¿no? En plan, y nos tendréis que contar un poco vuestra poesía Sí, claro. y intentar, o sea, y tenemos que intentar aprender a desgranarla un poco, al menos a entenderla un poco, ¿vale? Pero no entendía la cita de Gonzalo Escarpa, que es tu maestro, por cierto, ¿no? Sobre todo porque he estado bastante tiempo con él. Sí, pero es más maestro tuyo, yo creo. Bueno, sí, es... Un poquito más. Gonzalo Escarpa es un poeta madrileño, él tiene una escuela aquí en Madrid y bueno, ahí nos conocimos Marta y yo en esa escuela, yo Eso llevo un par de añitos más que tú por allí quizá. Sí, pero yo fue cuando gané el premio. Sí, Y fui. a raíz de lo del premio. Esto no lo hemos contado, que sois ganadores De un del premio. Premio Nacional L de Lírica, ¿no? ¿Se llama? Eso. Sí, Poesía premio viva de de- poesía viva, efectivamente, que es un premio de poesía que podríamos decir escénica. No entregas un poemario, no entregas unos poemas,
sino que tienes que subirte a un escenario, presentar una propuesta poética que escénicamente sea coherente y que sea interesante, ¿no? Además del fondo del poema o de qué dice el poema, cómo está diciendo el poema y cómo lo representas. Vale. ¿No nos has comentado cómo empiezas tú en la poesía? ¿Cómo empiezo yo en la poesía? Sí. Pues yo empiezo la poesía presentándome a concursos ya directamente pues cuando era adolescente, en realidad. Siempre he tenido mucha preocupación por el lenguaje, porque siempre me ha importado mucho poder decir lo que quiero decir de manera precisa. Okay. Y más o menos a través del juego, a través de algún ejercicio de clase, llego a la poesía. En mi etapa universitaria es cierto que en Madrid hay una actividad poética frenética, hay mucha actividad poética. Mucha de ella muy informal, relacionada con el mundo universitario, en el mundo de los micros abiertos, se hace poesía en bares, que bueno, son espacios también, sobre todo introductorios a la poesía, y ya desde ahí doy el... Como este bar. Como este bar, claro, efectivamente. Eso es. Y ya desde ahí pues conozco a este poeta, a Gonzalo Escarpa, y viendo en internet que tenía clases, empiezo a formarme en poesía, que es una formación creativa que no se encuentra en instituciones académicas, digamos. Porque los dos, según he ido viendo, Marta, estudiaste medicina, Sí. tú biotecnología. Efectivamente. O sea, empezasteis en las ciencias y ahora como justo lo contrario. Sí, así. Bueno, tú ahora lo contrario, yo sigo. no. Yo no soy tan valiente como para dedicarme únicamente a la poesía. Porque tú ahora solo haces poesía. Sí, yo desde hace 1 año y medio más o menos decidí que realmente mi vocación era la poesía. Vale. Y una de las cosas, además de todo lo que tiene que ver con el ámbito creativo de la poesía, a mí me interesa mucho la profesionalización de los artistas y bueno, es un tema que en particular en la poesía es especialmente complicado. Así que bueno, mi lucha además de la creativa y mi proyecto además del creativo es cómo profesionalizar mi labor como poeta y dar a entender al mundo cultural que los poetas también podemos tener una profesión y queremos vivir de nuestro trabajo. Porque tienes un proyecto aparte, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se llama? ¿Soplo Vivo o algo? Sopla Vivo, Sopla Open Vivo. de poesía, sí. ¿Y esto cómo funciona? Sopla Vivo es un espectáculo poético en el que juntamos a un grupo de poetas y se enfrentan a pruebas de destreza poética. Como una batalla de gallos. Efectivamente, es como llevar una batalla de gallos pero con poesía. Ok. La adaptamos un poco, hacemos algunas pruebas que son orales, igual que una batalla de gallos, algunas pruebas que son escritas, algunas pruebas que vienen con textos ya preparados de casa. Es como una especie de olimpiadas poéticas, porque bueno, en este proyecto pensamos que la poesía sí, históricamente se relaciona con algo solemne, clásico, pero la poesía también puede ser gamberra, también puede ser divertida, se puede hacer en un bar, y este es un poco el espíritu, ¿no? Que sea festivo y... Se puede hacer en un talent show, ¿no? Claro. Porque También. tú también fuiste a Got Talent, ¿no? Efectivamente, ¿Eso sí, es? también estuve por allí. ¿Qué tal la experiencia esa? ¿Qué tal Risto? Es un tío... Risto, bueno, fue curioso la valoración de Risto porque yo terminé de mi poema Lo vi, eso lo he visto. y Es chulísimo. se hizo un silencio bastante tenso en plató, allí con un montón de gente, con casi 300 personas, y lo rompió Risto ese silencio diciendo, pues yo no entendí un carajo. Pero me ha molado, ¿no? Dijo, Pero me ha molado, ¿no? Qué bueno. Y bueno, también es un poco parte de lo que defendemos un poco poéticamente, ¿no? Que la relación con la poesía y en general la relación con el arte puede ser de entendimiento, pero no solo. Hay otras formas de relacionarnos con el arte, a través de lo rítmico, a través de la intuición, a través de lo sensorial, ¿no? Son otras formas de relacionarnos con el arte. Es complicado a veces hacerlo porque estamos en un mundo como muy racional, pero nos permite explorar lugares nuevos. Es que nosotros no entendemos mucho de poesía, yo creo. Y hablo por los dos, ¿no? Yo sobre todo, seguro. No, yo desde luego que no. Pero Luis lo ha intentado alguna vez en el trabajo. Sí. Lo has intentado. Yo en el trabajo me hacía... En el trabajo. O sea, en el y trabajo te dedicas yo- a consultoría, vale. Sí, sí. Me interesa. O sea, yo entré en la empresa y como que yo siempre soy un poco notas, ¿sabes? Un poco como payaso y tal. Entonces como que intentaba, ¿sabes? Como atraer un poco la atención y tal. Entonces, es que es verdad, o sea, esto es verdad. Y cada vez que cerrábamos un deal, o sea, terminábamos, imagínate, o sea, cerrábamos un proyecto Sí. o ganábamos una propuesta, lo que sea, se hizo como medio famosete que yo en ese momento como muy especial tenía que hacer una poesía, ¿va? Entonces la yo lo que leche. hacía, Esto era es muy top, ¿eh? epopeyas, en plan, rollo, por ejemplo, mi jefa yo decía que era como, no sé, una persona subida a un caballo con una tizona de acero, no sé qué, y como que iba luchando contra la propuesta y como que la ganábamos, ¿va? ¿Tienes algún ejemplo en el móvil? Seguro que sí. Sí, pero Seguro que sí, lo voy a alguno de buscar. aquí también Sí, me encantaría que lo Lo voy a leyeras, ¿eh? buscar, ahora lo busco, sí. Sí, por favor. Podría ser bueno, ¿verdad?
Sí, ahora lo voy a buscar, porque si busco tizonas, supongo que no he escrito muchas veces tizona Bueno, en Teams. sí. Entonces, claro, se hizo como popular y tal. Ahora con ChatGPT me he dado cuenta de que puedo poner a ChatGPT, tú, hazme una poesía de epopeya, no sé qué, y me lo hace, ¿sabes? Sí. Pero... Escribe regular, ChatGPT, Sí, también te lo regular, digo. sí, sí. Pero... Pero... Pues igual que mucha gente. Es verdad. Muy bien, abramos melones interesantes. Pero nada, entonces yo, o sea, he intentado hacer alguna poesía. Sí. De hecho, con Gonzalo Escarpa, yo tuve una discusión muy encarnizada, porque, en serio, en la presentación de tu libro, porque yo defendía la idea de que una persona de a pie, sin una educación técnica en poesía, podía hacer buena poesía, y él me decía que no. Vale. Y eso podemos discutirlo después. Claro. Yo creo que sí, sigo creyendo que sí. Y nada, entonces se hizo como famosete el tema. Famosete, medio popular el tema. Y luego alguna vez he hecho alguna poesía más, en plan a mi abuelo y tal, y cosas como... A algún amigo de aquí, no sé si aquí o a Santi le hice una poesía. Pero vaya, es que tampoco da mucho con el tema, ¿sabes? Tú quieres sacar esa vena poética, se está viendo ya venir. Me gusta, pero a ver, yo... Tú estás a punto, estar a puntito de taller de poesía. Una parte de sí mismo se resiste, pero... Sí, pero- Yo me resisto porque cuando vi... Es que te juro que fue revelador para mí la presentación de tu libro. Y dale. No, pero te lo digo en serio, porque yo iba con una idea de poesía rollo Garcilaso de la Vega, ¿sabes? Ya. En plan de la rima, el 3-4-3, Ya. el no sé cuál, el soneto, el no sé soneto. qué. Y de repente, bueno, ahora hablaremos de tu primera poesía, o sea, la primera poesía de tu libro. Yo Vale. me quedé flipando cuando la leí, en plan, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? En plan, bien, o sea, tú lo entiendes, ¿sabes? Sí, lo ¿Entiendes qué entiendo, pasa? lo entiendo. Pero claro, entonces yo no entendía la poesía que vosotros hacíais, ¿sabes? Entonces yo no sé si soy un poeta, o sea, no soy un poeta, pero me gustaría ser un poeta o no, porque ahora la poesía de hoy en día siento que no la entiendo muy bien, ¿sabes? Quizá, Marta, igual podemos contextualizarles y podrías leer el primer poema de tu libro. Ah, pero es que además me lo sé, porque es un verso. Venga, pues. Hombre, por supuesto. Recítanoslo, Marta, venga. Hombre, por supuesto. ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! Lo que pasa, he de decir que se está generando mucha expectativa para el poema que es. O sea, es muy raro. Que es... Claro, el libro empieza portada, una introducción del editor, una introducción de Gonzalo Escarpa diciendo este poemario es magnífico, esas cosas que se dicen en los prólogos. Y empieza parte 1, poema 1. A los viejos con diarrea se les manchan los huevos por detrás. Ese es el primer poema. Ese es el primer poema, claro. Claro, entonces yo lo leí y en plan, ¿esto qué cojones es? De hecho pensé que era como una broma. Yo en plan, va, siguiente Por página, eso ¿qué estoy es? diciendo. Fija. Claro, y luego lo entendí, porque luego ya vi cuando... Claro, porque luego, claro, el poemario este está escrito un poco a la forma de el poemario como ente artístico independiente. Claro, claro. Como algo que se entiende en la lectura continuada del poemario, sino para qué voy a hacer más poemas, haría uno y ya está. Pero, Claro. o sea, fijaos lo que acaba de pasar, que ha recitado un poema y lo que ha habido es risa. Que es que la poesía puede ser graciosa Hombre, también. pero por supuesto, es que O sea, si no vaya, podemos la asociar- vida es graciosa porque si no, no es Claro, pero soportable. luego, o sea, pero me refiero, o sea, ese poema en verdad no es gracioso. No. Claro, porque tú, o sea, por contextualizar, y esto, corrígeme si me equivoco, tú eres médico y hablas en tu libro de éxitos estelares. Empiezo a ser médico ahora. Bueno. Ahí era estudiante. Un aplauso. A la residencia. A la residencia. Oftalmología. Oftalmología voy a coger, efectivamente. sí. Muy bien. Yo me fiaría de ti. ¿Sí? Sí. Gracias. Pero no, por contextualizar, tu libro, o sea, tiene que ver con las cosas que pasan en la UCI. Tiene una parte de medicina interna y una parte de UCI, sí. Porque claro, es donde cuando- estaba yo. Cuando tú hablas de que a los viejos se les manchan los huevos con diarrea, en plan, eso es como una situación muy penosa de una persona, en plan. Es una o sea, situación vulnerable. muy concreta y además sobre todo difícil de escribir, en el sentido de que si la adornas es raro. Si adornas Queda más peor, ese claro. poema queda horrible, porque es que ya la realidad que está contando es muy determinada. Pensadlo, ¿cómo lo haríais? Es muy difícil, yo estuve meses pensando qué leche... Y al final, al principio ese poema tenía 3 versos. Y yo a mi editor se lo pedaste, entregué ¿no? así y dijo, ostras, no sé ¿Se qué, lo el entregaste con primer... tre- con tres versos? con 3 versos. Y luego dije, creo que le voy a quitar 2 porque es adornarlo. Bien, o algo así. bien. Y estuvo de acuerdo. No, es imposible adornar, es mejor ir de frente.
Sí, y sí, Marta, el título significa algo, ¿no? O sea, es como una errata de algo, algo así oído, pero no me entero mucho. Sí, es en un informe de hematología. Mucha gente, desgraciadamente, de esa especialidad fallece. Y cuando fallecen, en medicina se pone exitus o exitus letalis. Y alguien lo escribió mal y exitus stellaris. Eso era lo que aparecía en el informe. Que me parece mucho más... ¿Pero es un informe famoso o un informe que No, tuviste? que yo vi. Es un error de transcripción. Al teclear, sí. Me parece una pequeña Es como perla. Es como optimista, ¿no? Casi. O por lo menos menos pesimista. Sí. Yo quería recoger un poco... Bueno, yo ahora que me estoy dedicando a la poesía, digamos, también doy clases de poesía, hacemos efectivamente análisis de poemas y me parece muy pertinente analizar el primer poema que has hecho, Marta, porque creo que recoge muy bien la forma de poesía que entendemos en común, ¿no? Puede ser. Y con esto diré, claro, por un lado es un poema que ha generado risa en el público y nosotros, y por el otro lado tú lo describías como una situación que está hablando de una situación penosa, ¿no? Y en realidad, entre la risa y la pena, como ocurre con el humor negro, por ejemplo, pues hay una tensión ahí, es como, me hace gracia, pero no me quiero reír. Eso es lo que llamamos tensión artística. La experiencia artística también nos permite transitar. Esos lugares, que son a veces complicados, es difícil relacionarnos con ellos. ¿Cómo nos relacionamos? A través de la risa, a través de la pena, a través de la condescendencia. El arte te permite relacionarte con ellos de una forma diferente. Podemos relacionarnos a través de un poema. Por eso decimos que la poesía no siempre tiene que ver con entender, sino que podemos simplemente dejarnos llevar a través de esas tensiones que no sabes muy bien cómo explicar, pero que no hace falta. Aparece la intuición, aparece la imaginación, el ritmo, todo esto es un poco... De hecho, justo esto es lo que me pusiste tú en la dedicatoria de mi libro, ¿te acuerdas? Sí. Porque yo le fui a Marta y le dije, tú Marta, no he entendido nada, no he entendido nada, he venido aquí a la tarde, no he entendido nada. Y me dijo, bueno, es que lo voy a leer literalmente. Pero pusiste algo así como, para Luis, porque entender no es tan importante como captar. Sigue, Marta, intentando. Y la poesía es muy un poco, interesante que es un estéis poco de eso, acuerdo. la poesía a veces, ¿no? A mí, Porque vamos. no, ostras, buscarle como un sentido literal es imposible, porque muchas veces ni siquiera tiene, ¿no? De hecho, lo que tú haces en esto de Got Talent, Sí, hay cosas que son ruidos incluso. sí, exacto. Y que es como... Porque- A mí me pareció que estaba como en una ciudad, como mucho ajetreo, cosas así. No sé si era la sensación. Bueno, hay ajetreo y hay gente en ese poema, digamos. No estaba en una ciudad, estaba en una empresa. Cuando Vale. ese poema nació cuando yo todavía estaba en el mundo de la empresa, gestionando comunidades, o sea que un montón de gente. Ah. Pero es un poema que tiene ruido porque el lenguaje, que también o sea, por supuesto se escribe, aparece en los libros, pero también se habla. Entonces es musical también. Cuando estamos hablando, estamos cantando en realidad. Y aprovechar toda esa parte musical del lenguaje, para mí es inevitable. Y esta relación de la música, por ejemplo, ¿os gusta escribir también canciones o no? Solo poesía. Yo canciones solo cuando era adolescente y cosas cursis, pero ya lo he dejado eso. O sea, de eso también se sale, me refiero. ¿Te rompieron el corazón o qué? Sí, claro, ¿a quién no? O sea, ¿a quién no? Pero es un pasado oscuro del que tampoco hace falta hablar. No hace falta. Pero el rap, por ejemplo, ¿lo consideráis poesía o no? Esa es su movida. Sí, yo es que soy súper fan en general del rap, en particular del freestyle. Vale. De ahí también nace un poco el proyecto que comentábamos antes, Sopla Vivo. Pero sí, para mí 100%. O sea, todo lo que tiene que ver con palabra y con lenguaje, ¿Te gusta? a mí, o sea, la poesía es lenguaje en general. Sí. No solo libros y no solo poemarios, ¿no? De hecho, me interesa más, que esto también lo dice mucho Gonzalo, me interesa más lo poético como adjetivo que la poesía o que el poema per se. El poema es una forma de generar algo poético, pero no es la única. ¿Y qué raperos os gustan? ¿O te gustan? Buah, yo soy súper fan de improvisadores y tengo que mencionar sí o sí a Bennett. No sé si lo conocéis, por el público os suena. Que justamente defiende además una forma muy musical de acercarse al rap, ¿no? Que no es solo, él siempre dice, no es solo lo que digo, sino cómo lo digo, cómo lo construyo, qué figuras retóricas utilizo, la musicalidad que aplico. Bennett, digamos que es el que más me gusta de todos Es los que mejor. Si escuchas los raps que se escucha Luis, igual algo... Te mueres. No te os va a pasar. O sea, cuéntame más, ¿qué escuchas tú de rap? A ver, en España escucho en plan Joque,
Tengo una hockey. ¿Sabes qué es hockey? No, no conozco. No sé, el pequeño y tal. Pero es que luego escucho, de América escucho drill, que básicamente no, ¿Sí? no tiene ningún tipo de De poesía. poesía. La es matar por matar, ¿sabes? Bien. Pero bueno, todo tiene algo poético si lo piensas. Que es otro debate, ¿eh? En realidad, o sea, porque a mí el drill me gusta por o sea, causas intelectuales, aunque no me las quiero tirar de puto listo aquí, es verdad. ¿Por O sea, a causas mí intelectuales? sí, o sea, porque a mí me gusta ver el comportamiento de la gente en grupo, en plan, me interesa ver cómo la gente interactúa con sus grupos y cómo eres capaz, por ejemplo, de ser súper fan de tu grupo y odiar hasta el punto de querer matar a Sí. otro grupo. Entonces eso me interesa Sí. mucho. Y entonces por eso me gusta el drill, porque es o sea, un grupo contra otro grupo y se matan y lo cuentan en canciones. Y a mí eso me interesa mucho, ¿sabes? Y eso también podría ser poético, ¿no? O sea, tú antes has dicho, a mí me interesa más lo poético que la poesía. Sí. ¿Qué es lo poético? Porque lo poético es muy subjetivo. Sí, O sea, sí, me refiero, lo sí. poético puede ser mirar una puesta de sol, o lo poético puede ser una persona... Eso ha sido muy cheesy, muy... ¿sabes? Dilo, Marta, cursi. No, Muy cursi. cursi. Pero también puede ser, por ejemplo, ver a una persona trabajar en un mercado. En Mucho plan más, rollo- de hecho. Bueno, a ver, mucho más para ti. En general, yo creo, una puesta de sol... ¿Qué es para ti lo poético, Marta? Una puesta de sol no, Vale. ¿no? Es decir, Gonzalo... De hecho, esto lo dice Gonzalo. Sí, una sí, sí. puesta de sol es lo menos poético que hay porque es absolutamente predecible. Ya, pero Ahí ¿por qué? no hay nada. Pero y lo Porque es predecible- bello, pero no pero tiene lo por qué predecible, ser... ¿por qué no es poético? O menos interesante, poéticamente hablando. O sea, pero para creación poética, vale, pero yo lo que tengo pensado, o sea, yo lo que entiendo por poético no es algo que sirve de manera directa para la creación poética en plan de vuestro estilo, ¿sabes lo que te quiero No, decir? hombre, Sí. claro. O sea, me refiero, yo algo poético para mí puede ser algo que genere unas emociones impresionantes en mí porque yo estoy viendo una puesta de sol con la persona a la que más quiero, ¿sabes? Y no es la puesta de Qué sol más en sí. romántico. Ya, soy cursi. ¿Acaso eso es más bello que poético o no? Entonces definamos Estoy lo de acuerdo. poético. ¿Qué? Es decir, una puesta de sol a mí me parece en general que suele ser bella, ¿no? Sí, sí, pero ¿por qué algo bello no es poético? Porque para lo poético hacen falta una serie de requerimientos que yo creo que la puesta de sol no Y no te hay lo- extrañamiento. Y te lo pregunto, o sea, no y te hay lo pregunto tensión. sinceramente, ¿qué requerimientos son? Porque yo no los conozco. Había como 11, yo creo. Bueno, hay más o menos... O sea, bueno, entro a lo Extrañamiento que primero. dices. Sí, extrañamiento entre otras cosas, hablaremos de extrañamiento e inhabitualidad y ahora os explicamos un poco. Pero básicamente hay una tendencia a asociar lo poético con lo bello. Y es cierto que hay muchas cosas bellas que son poéticas. Pero lo poético también puede ser más cosas. Nosotros lo que defendemos también en nuestras propuestas poéticas es que lo poético puede llegar a más lugares. Desde luego el primer verso de Marta no es... No es precisamente bello, ¿no? Y eso no quita que algunas cosas bellas sean poéticas, pero identificar inmediatamente lo bello con lo poético No, pero no es una relación necesaria. No, total, estoy de acuerdo. En ese Estoy de o sea, acuerdo. en ese sentido, ¿qué podemos determinar como elementos que identificamos poéticamente? La extrañeza o la falta, lo que Gonzalo muchas veces dice, que yo eso también me lo apropio mucho, la inhabitualidad, aquello que no es habitual, aquello que genera sorpresa. El verso de Marta, por ejemplo, es absolutamente sorprendente. Nadie hoy pensaba cuando venía aquí que se iba a hablar de la diarrea de los ancianos y de sus huevos, me imagino, ¿no? Yo no. Bueno, yo sí, porque conozco a Marta y he leído. Pero esa sorpresa, esa tensión, ese extrañamiento, esos lugares a los que no podemos acceder de otras formas, porque lo bello podemos acceder a través de muchos lugares. Pero esos lugares en los que se genera esa tensión, esa sorpresa, yo diría que por ahí, Puede ser. más o menos cerca, está lo poético. Sin poder decirte exactamente unas coordenadas GPS, claro. No, total, pero sigue siendo muy subjetivo, porque, por ejemplo, yo en la ciudad veo 0 puestos de sol al año. 0. Sí. Y no sé vosotros, pero yo 0. Pero si me voy en verano, de repente veo, no sé, 10 puestos de sol. Y para mí es extraño. O sea, veo 10 días por la puesta de sol en 365 días. Eso puede entrar dentro de la extrañeza, de la inhabitualidad. O sea, un viejo trabajando en un mercado de pescado en Marrakech, imagínate. Yo no lo veo nunca. Es un tema muy costumbrista. Yo voy al Lidl a por el pescado, ¿sabes? Entonces, ese tema costumbrista puede ser poético, o sea, subjetivamente, porque Luis Mora nunca va al mercado. Una persona que va al mercado todos los días está acostumbrada y no le parece bonito, ¿sabes?
Pero es que igual no es extrañeza de que suceda día a día, más extrañeza de que no se utiliza tanto en la literatura. ¿Puede ser ese sentido? O que directamente no puede pasar en otro medio diferente al ámbito poético. A mí me viene a la cabeza, lo que hablas lógicamente es el contexto, ¿no? Cuáles son nuestros contextos. Y es cierto que sobre todo a partir del siglo XX, con las vanguardias, el arte se empieza a entender contextualmente. Claro, tendremos que ver el contexto de quién, el contexto del poeta, el contexto del espectador, el contexto occidental, que es en el que vivimos, el contexto del siglo XXI. Por supuesto depende. Me viene a la cabeza Duchamp y su orinal en medio de un museo. ¿Eso es arte o no? Bueno, se convierte en arte por el contexto. De hecho, el poema de Marta es más artístico porque está en un libro y es más provocador aún. Entonces, ¿es subjetivo? Sí. En ese sentido, porque el contexto es subjetivo. Pero, bueno, a ver dónde te involucras. Es que eso de la misma situación, simplemente haciendo zoom out, quizá la cultura asiática nos quede un poco más lejos, pero alguna cuestión que ocurra en un contexto occidental, podríamos meterlo dentro del mismo contexto. ¿Es subjetivo? Sí, pero que sea subjetivo tampoco significa necesariamente que no pueda haber algunos criterios para acercarnos a ellos. Vale, ahora que estamos... Perdón. Hay una pregunta. Sí. Sí, yo soy más de filosofía que de poesía, pero... Lo siento. No, pero me gusta la poesía. Ah, vale. Uno de los temas más tratados en la filosofía desde los tiempos clásicos siempre ha sido el asombro, que creo que se parece mucho a lo que estáis hablando, la extrañeza, la capacidad de asombro. Y hablabais de las puestas de sol, de que una puesta de sol pues precisamente es muy predecible. Yo no soy de Madrid, yo soy de Vigo, llevo viendo puestas de sol pues todos los días de mi vida durante muchos años. Y una puesta de sol creo que la de un día no se parece nada a otra. Un día está nublado, ves todo gris, el cielo naranja, o sea el sol naranja, otro día el cielo está naranja pero el sol está blanco, no se parece a una a otra. Entonces creo que tiene un componente muy grande que no es predecible. De hecho lo único que se puede predecir es que el sol se va a caer. Igual por eso, ¿no? Y Lo que entonces, comentabas, predecible. ¿No creéis que la labor de un poeta también puede ser persistir en la capacidad de asombro en lo cotidiano, en lo predecible? Buena pregunta. Eso por supuesto. Yo lo que decía más bien era eso, que lo único predecible o lo más predecible de la puesta de sol es que el sol termina yéndose y ya está, como siempre. Pero claro, al final una puesta de sol es diferente. Nunca hay dos puestas de sol iguales. Encontrar la extrañeza o el extrañamiento en lo cotidiano sí que pienso que es el trabajo, yo creo que no del poeta, sino del arte en general, puede ser. Sí, de hecho, uno de los episodios que hemos hecho, invitamos a una chica que era pintora, que literalmente lo que pintaba eran sobremesas. Que es una cosa súper cotidiana, que lo pintas y joder, le das como un sentido especial como de importancia. Está muy bien. Ya nos habéis dado un recorrido un poco de qué es lo poético y tal, a ver si no sé si lo hemos entendido todos, pero más o menos. Pero ahora si quisiéramos meternos a leer poesía, ¿por dónde recomendaríais a una persona que nunca ha leído nada ni tiene referencias casi más que en el colegio? ¿Qué recomendaríais? Yo he escuchado a Miguel Hernández, por ejemplo, muchas veces. Ni de coña. Mira, ¿tú qué recomendarías? ¿Y Ángel González? Bueno, podría ser Ángel González. Ángel González puede ser. Ángel González. Humorístico, agudo, inteligente. Línea clara. Línea que clara. Es lo que en poesía, lo contrario de lo hermético, denominamos línea clara, ¿no? Que se entiende cuando Que se puede entender Que un más o poquito menos sí. estás entendiendo por dónde está viniendo el poema. A mí me viene mucho a la cabeza una poeta... Perdón. Pin. Cuéntales qué es un esto del pin. endecasílabo. A mí me viene mucho a la cabeza un endecasílabo. Cuando habláis, contáis las sílabas. Antes me lo ha hecho también, ¿eh? Antes no sé qué he Sí, dicho que me fijaos. lo ha No, hecho. pero o sea- no es contar. Suena ta 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 ta. Fijaos, o sea, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de recomendar a Gloria Fuertes para... Buenísima también. para explicar lo que acaba de hacer Marta, que es un ejemplo clarísimo de que la poesía también es música y no es solo lo que decimos, ¿no? Que al final, cuando igual habéis estudiado o hemos estudiado todos en lengua y literatura que contamos las sílabas, en realidad no estamos contando las sílabas. Lo que estamos generando es un patrón acentual. O rítmico, si es O música patrón rítmico. rítmico. Hay sílabas que suenan más, que son la sílaba tónica, por ejemplo, razón. La zon es la sílaba tónica. Y si tú en un verso tomas todas las sílabas tónicas, te sale un patrón. A mí, por ejemplo, o sea,
esto está feo, pero me voy a autocitar porque Venga, así autocítate. es la vida. Una de las cosas que llevaba a Got Talent era un verso que decía: conectar, conecté, si no, no sé si ser. Que es un patrón de solea flamenca. Pero es que además ha sido instantáneo. Tal cual, es alucinante, sí. Pero sí, porque es eso, simplemente te acostumbras. Al final, todo el lenguaje castellano está endecasilabizado. Tortilla de patatas con cebolla, loterías y apuestas del Estado. sí. Todos esos si os ponéis a contar, son endecasílabos. No olvides sus objetos personales, Joder. por ejemplo. A mí me pasó Dinos una vez. alguno más. Ay, no, a ver, así. Ay, es que justo. No me acuerdo. Tortilla de patatas con cebolla. Tortilla de patatas con No, cebolla. ya, pero que es como... Claro. Es La muy verdadera cotidiano. tortilla de Es patatas. muy cotidiano. cebolla. Muy cotidiano. Porque yo lo pensaba porque yo me acuerdo una vez que en la cuarentena y tal salió Sí. el Gambito de Dama y me vicié al ajedrez. Ah, Entonces luego iba al metro y veía a las personas moverse como piezas de ajedrez. De hecho, te dio como paranoia, ¿eh? Hostia, Y entonces vosotros es todo el rato como que sin querer lo tienes contando las... Eso es un poco... No os lo recomendamos, ¿eh? En ningún caso, te lo juro. Yo a veces, o sea, te juro que estoy a lo mejor me voy a dormir y estoy así, tío, en la cama contando sílabas y digo, ¿qué hago con mi vida, tío? ¿Y alguna vez os habéis levantado, habéis tenido una idea en un sueño, os habéis despertado y la habéis escrito? ¿Eso sucede de verdad o es mentira? y es una desgracia porque suele ser mala. Suele ser La mala. idea, quiero decir. ¿Sí? Sí. A mí nunca me ha pasado tener una buena idea. No. O sea, Sí, todo es bueno. como... A ver, pues cuento el sueño y tal, pero es como... No, es a decir, mí no me levantarte sucede diciendo tengo que apuntar este verso porque se me ha ocurrido, a mí me ha pasado. esto. Joder, pero porque tú eres muy buena, tío. No, porque yo estoy muy... Porque tú estás más loca, ¿no? Vale. ¿A ti te pasaba Luis, con las del trabajo? Que venía un No, yo sueño. era... O sea, a mí me llegaba la inspiración y la hacía al momento, ¿sabes? Se me ha quedado Tizona grabado, ¿eh? Sí, es que lo he buscado, pero No, es que no tengo esperaba internet. tampoco Luego, que saliera luego te la Tizona. enseño, no Sí, tengo sí, me internet, encanta. luego os la enseño. Igual tenemos una Ah, foto. no es tan buena. Es que no sé cómo buscaré en el encontrarla. grupo de colegas, igual hay. Que alguno busque, pero no sé... Bueno, yo por cerrar lo que comentabais Sí, pero- antes, yo recomendaría Gloria Fuertes para empezar, que es una poeta que habitualmente se asocia a poeta infantil, que también lo fue, pero fue una magnífica poeta también para adultos, Vale. y conjuga muy bien estas sorpresas con una lectura que es más amable y como que da más concesiones al lector, tiene una línea muy clara, hablando mal y pronto vais a poder entenderla un poco mejor y vais a poder apreciar otras cosas además del fondo que vais a entender. Aconsejo beber hilo. Aconsejo beber hilo Aconsejo beber hilo. es Ese es el libro. un gran poemario. Para empezar. Buenísimo. No, Vamos. se llama Aconsejo beber hilo. Pensaba que estabas O aconsejando. sea, ella No. aconseja aconsejar beber Ahora hilo. has dicho como... Beber hilo. Voy a tener que buscar ese hilo. Sí, sí, el hilo. ¿Y a vosotros poesía rollo la de Espronceda? ¿Os mola? Hombre, claro. ¿Cómo no hay que...? Sí, claro, es interesante. O sea, O sea, ¿tú está crees muy que- desactualizado Hombre, para, pero- para los códigos de ahora, artísticos. Pero leche, leerlo es una maravilla, pues Sí. pareces un capitán de un barco. Ya. Y además porque todo vuestra en poesía se alejandrinos. basa... Exacto, en plan, se basa en esos versos antiguos. Depende de lo la- que quieras hacer. O sea, porque por ejemplo, lo que hablabas antes del dadaísmo, de meter un váter en una... En un museo, en sí. un museo, teóricamente no se basa en lo anterior, sino que rompe con lo anterior. Lo vuestro, ¿tú crees que está basado de alguna manera en la poesía de Antonio Machado, por ejemplo? ¿O de repente habéis roto con eso y como que no tenéis reglas como las de antes, clásicas? Se apoya, sin ninguna duda. La poesía actual... Iba a decir... La poesía actual Sé lo que ibas a decir. profesionalizada se apoya en el estudio de los clásicos y de los poetas actuales. Sí, se apoya. Para hacer algo nuevo tienes que saber hacer lo que había antes. O desde luego, por lo menos para saber que. Y sobre eso todo ya qué existe, ¿no? había. Claro. Porque si no acaso haces lo mismo. Efectivamente. O sea, a mí me parece que viene muy a colación ya quizás sacar el tema cuando hablabas tú, la discusión que tuviste con Gonzalo, dijiste sobre ¿se puede ser poeta sin tener ni idea de nada Sí. de poesía? Y él te decía que no y tú decías que sí. Yo le dije, ¿es posible que yo haya hecho una gran poesía? Yo tengo una poesía que creo que es una gran poesía. ¿va? Qué chulo. Es la polla. A mí me parece la polla, de hecho el otro día en una fiesta
estuve hablando de esto con una niña y saqué mi poesía a pasear y la fardé y le pareció la polla, pero es verdad que no tenía ni idea. Es verdad. ¿Cuántos años tenía? No, mi edad, 23. Ah, vale, que has dicho una. Vale. Imagínate, tienes 7 años. Claro, es que yo pensaba, bueno. ¿Dónde está mi madre? Era fácil, ¿sabes? Mi madre. Pero él me decía que no, o sea, que una poesía buena dice que era muy improbable que, o sea, que mi poesía fuese buena teniendo 0 formación técnica de poesía. En poesía. Y... No me habéis convencido por ahora. No, Yo sigo o sea, enrocado. Miguel Hernández no es un caso de eso, ¿no era pastor o algo así? Miguel Hernández. bueno, Ah, era pastor, pero los pastores también pueden leer. Ya, sí, pero si eres pastor tampoco tendrás como una formación académica. No la tiene, pero luego la consigue. Sí, pues si lees y demás. Sí. O sea, claro, luego quizá no fue a la universidad, pero luego se relaciona muy bien y... con toda la generación del 27, que eran Efectivamente. mayores que él. Todos. O sea, que era pastor sí, pero no era iletrado. Vale. Ni mucho menos, ¿no? Y iba a decir 2 cosas. Uno, los poetas habitualmente, así como tip divulgativo, solemos llamar poesía a la disciplina y a los poemas en vez de poesías. Es el tip divulgativo de la tarde. Y Gracias. Pim, Pin también. también. El tip divulgativo de la tarde. Joder. Y lo otro que iba a decir es, la palabra probable o improbable me parece muy bien traída. O sea, ¿es posible que hagas un gran poema sin conocer la tradición, sin apoyarte en la tradición o sin romper la tradición? ¿Es posible? Sí. Igual que es posible que te pongan a los mandos de un avión y lo pilotes. Sí, pero es muy improbable que lo haga bien. Pero yo no me montaría en el avión. Ya, no. Ese es el asunto, ¿no? Que a veces la poesía, como es... El material de la poesía es el lenguaje, y el lenguaje todo el mundo lo utilizamos. Parece que, bueno, podemos acercarnos más fácilmente. Y es verdad, es más fácil que pilotar un avión. Seguramente sí, pero hay unos códigos de lenguaje que también es interesante conocer para escribirlo bien. O por lo menos tienes menos responsabilidad que pilotar un avión. Bueno, sí, también. También es verdad, la puedes liar más. Vale. Oye, os quería preguntar, y también al público. Aunque algún mal poema, te puede dejar peor, que Y estrellarte luego en un lo avión. peor es que los recuerdas. Hay algunos malos poemas que son. Que te acuerdas. Sí. Es decir, son penetrantes, no es penetrantes, pegadizos. Pegadizos. Os recomendamos mucho la mala poesía, para que sepáis de lo que hay que huir. Sí, se nota, vosotros lo notáis. En mi opinión, ¿Crees se que nota. nosotros lo notaríamos? Sí, en algunos casos Mira, sí. mira, he Yo preparado una cosa. no lo notaríamos. Mira, he preparado una cosa. Hay poesía Sí, muy sí, sí mala. lo notarías, sí lo muy No lo mala. notaría porque... Luis, espera un segundo, he preparado esto. Le he preguntado a ChatGPT, es que esto es para, Me encanta. para diferenciar, ¿vale? Que prepare un poema y que lo prepare con el estilo de Miguel Hernández. Sí. Y luego he preparado, bueno, aquí hay otro del mismo tema de Miguel Hernández. Entonces, si os parece, leo los dos y a ver si la gente puede decir cuál es de ChatGPT y cuál es de Miguel Hernández. Declámalo. Yo no sé si se hace eso. Sí puede, Javi, sí puede. Inténtalo. Tanto río que va al mar, donde no hace falta el agua. Tantos cuerpos que se secan, tantos cuerpos que se abrazan. ¿Vale? Este es uno. Sí, que ya sabemos cuál es. Vale, tú no vale. El mar con su vastedad, los ríos con su fluir constante, los cuerpos en su frágil humanidad, todos en un ciclo inexorable. Entonces, ¿cuál es de Miguel Hernández y cuál es de ChatGPT? Segundo es ChatGPT. Sí, pero porque lo ha chivado él, en verdad, poco. O sea, se nota, pero No, está no. mal tampoco. Está más No, bien, pero tú. a ver. O sea, aparentemente está más bien. Pero por supuesto. O sea, a mí, o sea, yo O como... sea, esto no sería sé mala muy poesía, bien- por ejemplo. No es de las peores, No sé, en realidad está formadita. O sea, le he pedido el estilo de Miguel Hernández. Con su. y demás, y- Suelto A. ¿No está haciendo? O sea, bueno, Vastedad. métricamente no son iguales Sí. y esas cosas, pero Está bien. bueno, O sea, esto no sería una mala poesía. léelo otra vez, a ver. Venga. El mar con su vastedad, los ríos con su fluir constante, los cuerpos en su frágil humanidad, todos en un ciclo inexorable. Un poco... A ti no te ha gustado Frágil Humanidad. No, un poco cursi. Estoy ¿no? como... Es que. Frágil humanidad. Es que. Es un poco. Fijaos, hay una cuestión que... O sea, bueno, mala es una simplificación, ¿vale? No es que, o sea, no es cuestión de mala o buena, ¿no? Sino si es poéticamente interesante o no es tan interesante. Pero hay una cuestión que
que a mí me parece pertinente traer a colación, que tiene que ver con los clichés, ¿vale? Mucha poesía está llena, bueno, igual que mucho arte, hay un montón de clichés en el arte. Antes hablábamos de la puesta de sol, por ejemplo, y bueno, literariamente, en la historia de la literatura, se va generando una simbología y se va generando un universo simbólico que independientemente de nosotros ya está ahí. Por ejemplo, en la poesía, pues en el amor es muy recurrente algunos símbolos. ¿Qué ocurre? Que esos símbolos han sido tan utilizados durante tanto tiempo y hay una tradición tan grande que es muy difícil utilizarlos de nuevo de una manera novedosa. Claro, quizá para alguien que está empezando, que no conoce esa tradición, pues le suene a nuevo, pero realmente pues hay unas connotaciones súper fuertes y es muy fácil encontrar esos clichés, que es de lo que intentamos huir constantemente. Y sobre todo que existe, yo creo que aunque no leas mucha poesía, existe un pozo cultural occidental, digámoslo así. O sea, occidental porque estamos aquí, claro. Pero... Claro, occidental porque estamos aquí. No sé, dientes blancos como perlas, a nadie le suena nuevo. Ya. ¿Acaso en el siglo XVI? Podría ser novedoso. El atardecer en particular, pues también tiene una carga simbólica muy determinada, relacionada con algo romántico. Con el término del día. Sí. No es que el atardecer merezca morir, ni sea un símbolo feo, Bueno. ni mucho menos. Es broma. Si no atardece se acaba el mundo. Marta. Es broma. Simplemente pues eso, que tiene relación con un universo muy relacionado con los clichés, con lugares muy comunes y muy habituales. ¿Y a ti te parece que la de ChatGPT tenía más clichés? Frágil humanidad. Un río con un fluir constante. Ya. Es como Be Water, my friend, lleva ya unos cuantos años. Ya lo decía Heráclito, claro. O sea que no Edu es tiene una nuevo. pregunta, perdón. Sí, Edu. estamos hablando de, joder, poesía mala, poesía buena. Yo tengo curiosidad, ¿no? Porque a lo mejor el segundo tema que hemos leído, que es el ChatGPT, me ha sonado cojonudo. Entonces, hay una opinión común o armonizada entre todos los poetas, digamos, profesionales de lo que es bueno o malo. O sea, o en función del poeta, uno te puede decir, joder, esto es cojonudo, otro poeta te puede decir, no, esto es una basura. O sea, ¿está armonizado o está muy ligado a la opinión de cada poeta? Yo creo que hay una parte objetiva, por ejemplo, la métrica, se puede ver que el poema tiene versos desiguales y eso ya no es armónico, rompe el ritmo y eso es objetivo. Y luego hay muchas opiniones, pero se sientan sobre una base objetiva, estudiable, digamos así. Es un poco el acercamiento a la poesía como una especie de ciencia que a nosotros nos interesa especialmente por dónde venimos al final. Sí. Luego, me gusta o no me gusta, eso ya es subjetivo. Esto tiene un cliché pero es pasable y este justo no, pues ya ahí entramos en un terreno un poco más movedizo, como es el arte en general. Si quisiésemos sentar sobre seguro, haríamos matemáticas. Exacto, en vez de arte. Claro. O sea, al final hay criterios, sobre todo rítmicos, ¿no? Que lo que dice Marta, que tiene que ver con la música. Pues si tú tienes una canción o un tema en 4x4 y hay un compás que no haces en 4x4, se va a notar. Pero no solo eso, yo sí que también quiero lanzar un mensaje de que, bueno, lo hemos comentado un poco quizá de broma y exagerando, ¿no? Pero salir un poco del reduccionismo de poesía buena y poesía mala, porque al final es, ¿qué hay de interesante en este poema? Puede que en un poema te hayan interesado los símbolos que genera o las imágenes que genera. Y es como, sí, eso puede ser interesante, pero puede haber más cosas. O sea, intentar dejar de ver los poemas de manera un poco reduccionista y pensar que hay otras cosas que me pueden interesar. Me puede interesar el ritmo, me puede interesar la sorpresa, me puede interesar lo extraño. Simplemente eso requiere, claro, como espectadores, y la poesía lo requiere, una apertura que tenemos que estar dispuestos a hacer y que perfectamente no tenemos por qué hacerlo. Pero para disfrutar de todo esto, seguramente esa apertura sea un poco necesaria. Muy bueno. Tenemos aquí un cuestionario de preguntas y birras. Venga. Que también, si alguien del público quiere participar, animaos. La primera es, ¿cuál es el fact más random que conocéis? Y siempre utilizamos un ejemplo, que es que, ¿cómo era? En los caballitos de mar. El que tiene hijos es el hombre. Es un fact. Vale. ¿Cuál es el más raro que random? conocéis? El más random. ¿Puedo pasar a la siguiente pregunta mientras pensáis? Sí, vale, me parece bien. Vale. Como estamos hablando de poesía, ¿cuál es vuestra palabra favorita? Es un tema, ¿tú lo sabes? No sé si favorita, tengo alguna que me gusta mucho. A mí me gustaba de pequeña mucho Azofaifa. Por Azofaifa. Azofaifa, que es un árbol. El ¿Qué es azofaifo eso? es un árbol. No sabía. Y era mi barbara del la barbara del violín, que es lo que se utiliza para no hacerte daño en la barbilla,
estaba hecho de azofaifa y a mí eso me encantó. Y desde ahí está aquí. ¿La tuya, Luis? No sé. Deja de pensar un momento. Yo quiero aportar una palabra. A ver. Pisco labis. Ah, está Hostia, muy guapísima. chula. Es chulísima. Guapísima. Cachivache me gusta, ¿eh? Cachivache. Cachivache. A mí me gusta la palabra cúmulo, porque es esdrújula. Y... Así como dato. como dato random. Y la palabra mirlo me gusta mucho también. Mirlo. El otro día hablaba, yo creo que fue con Luis, de la palabra pompa. Pompa Porque como que Expresa genial, ¿no? lo que es una pompa. es como casi onomatopéyica, ¿no? Sí, sí. Cuando explota, pompa. Fijaos, esto no sé si puede responder a la primera pregunta, pero un estudio muy random sobre Kiki y Bubu, ¿os suena? Responde, ¿eh? No sé exactamente. No puedo citar exactamente el paper. Perdón, soy ¿Has dicho científico. paper? He dicho paper, sí. He dicho paper, tía, porque tengo un background científico. No puedo citar el paper, pero hicieron un estudio y mostraron a un montón de personas dos imágenes. Una con forma redondeada, imágenes como de pintura, ¿sabes? Una mancha de pintura. Y una con forma redondeada y otra con forma de picos. Y le preguntaron que cuál pensaban que era Kiki y cuál pensaba que era Buba. Está claro. Y el, Está claro. y el 98% pensó que la de forma redondeada era... Bubu. No, era Buba, era Buba. Y Kiki Y Kiki la que era... Es que la letra K. La es que era puntiaguda. Y cómo es el sonido con la lengua, el paladar blando. Bueno, da Esto no igual, sé por qué lo he contado, fonéticamente. pero tiene que ver con la relación entre los fonemas de las palabras y lo que suena. Y la letra, que es importante, la K. Y la Está B. guapísima, sonido K. Sí. Vale, siguiente pregunta. Dirías que la K está guapísima. Que está guapísima. Hombre, como Pero letra, se como puede- letra. no se puede usar. K. K. Guapísimo. Pues me has dicho que me calle. K. Cállate. Te he dicho la mitad, ¿no? K. O sea, No, no. pero no sé, tú no la puedes usar mucho en poesía, ¿no? La K. Bueno, pero es que para mí la K es el sonido K, Sí. que es el sonido C. Fukushima. No, y puedo usarla como quiera, no es que... O sea, los poetas podemos usar el lenguaje, y vosotros también, no os preocupéis, no es cosa exclusiva de los poetas. Podemos usar el lenguaje como queramos, puedo escribir casa con K también, sin ser ocupa. Como Juan Ramón Jiménez con la Como J. Juan Ramón Jiménez, sí, sí. ¿Y eso está aceptado? Perdón. Es que me da como cosa. Da igual. Decir solamente que si habláis de palabras así que nos gustaban más, nosotros estábamos comentando porque somos gallegos de origen, y entonces a nosotros dan las palabras, por ejemplo, ensebre, riquiño, volvoreta, que no tiene- Polvoreta Volvoreta. ¿Qué es eso? mariposa. Ahí. mariposa en gallego, Pues sí pero, es. por ejemplo, Es que ensebre- vuela también la Sí, palabra. sí, sí, sí. Volvoreta. Ensebre y riquiño no tienen traducción. Y nosotros utilizamos mucho riquiño, que es como cuco, majo, mono. Pero también es el amigo que te cae mal. Vale. Ay, es riquiño. Que te cae mal. El amigo simpático, ¿no? Vale, lo hemos entendido. Es guapo, pero Es riquiño. guapo, riquiño. Es como muy mono. Hace lo que puede. Pobrecito. O sea, esta pregunta que sale aquí, o sea, esto sin duda es muy poético, ¿no? Pensar en la palabra, pensar en el lenguaje, en cómo suena. Eso sí opina también, ¿no? Pensar en el lenguaje, cómo suena. Sí. Es poético y el asunto es que no le dedicamos mucho tiempo a pensar. Nosotros sí, porque nos encanta esto, pero es como, oye, aquí hay algo que puede ser, iba a decir bello, pero no lo voy a decir, pero que puede ser interesante, puede ser distinto. Más preguntas, bueno, me encanta. Venga, me más encanta preguntas. Cuidado, espera. Yo con el desconocimiento absoluto sé que a día de hoy un buen escritor puede vivir bien, pero mi pregunta es, ¿un buen poeta puede vivir bien? Siguiente pregunta. Difícil. Eso es un melón. O sea, no sé si quieres acabar el No, sí, cuestionario y por luego favor, vamos a por ello. Ábremelo. Para mí, por ejemplo, es un gran melón porque justo yo he dejado mi trabajo indefinido, mi contrato indefinido, para dedicarme a la poesía, ¿no? Y estoy encontrando, como os podéis imaginar, 1000 obstáculos. No hay un sector profesional en poesía. No hay una profesionalización de la actividad poética y no hay una industria poética. Igual que si hay musical y si hay pictórica. Yo, por ejemplo, he estado también en la Fundación Antonio Gala, una residencia artística compartiendo con pintores, artistas plásticos, y veías claramente, mientras que ellos sí tienen un mercado y tienen una formación universitaria arreglada, en el caso de los escritores, todos mis compañeros escritores están opositando o acabando las carreras o con trabajos bastante precarios. Yo tengo la suerte de poder dar clase, pero tampoco es que ahora vivo con mi padre, por ejemplo, no puedo independizarme, no puedo salir de casa. O sea que en ese sentido es ciertamente muy complicado. Todo lo que tenga que ver con ganarte la vida seguramente tenga que ver con emprender dentro del mundo de la poesía. Y yo particularmente estoy trabajando mucho con diversos proyectos para intentar profesionalizarlo. Claro, yo lo veo también desde una bidireccionalidad, que es igual que no hay
instituciones que hacen un gran trabajo, incluso las grandes editoriales, las grandes, grandísimas dentro del mundo de la poesía, adolecen de un trabajo profesional de marketing, de ventas, de distribución no, pero sobre todo eso, de marketing y ventas, de comunicación y de visibilización. Entonces, los proyectos pequeños, más aún. Claro, mucha gente y muchos poetas, como no tienen la oportunidad de dedicarse profesionalmente a ello, tampoco ofrecen siempre un trabajo profesional. A nosotros, por ejemplo, que nos interesa particularmente la parte escénica, hay gente que escribe maravilloso y recita fatal. Es verdad. Y esto es una cuestión un poco más objetiva, es como, tío... Es espectacular, ¿eh? O sea, no es que no entones, no, es que recitas para el cuello de tu camisa, Ya. ¿sabes? Y tus poemas, que es una barbaridad, te están pidiendo que les dediques un poquitito más de tiempo. Pero quizás no, o sea... O que no los recites. No tiene ¿sabes? por qué un poeta recitar bien, ¿no? No, O sea, no tiene por no qué. es parte del oficio, sí. Es que no hay oficio, eso primero. Bueno, eso lo primero, no hay oficio. Pero, bueno, esa pregunta si la hacemos hoy es muy distinta a si la hacemos hace 500 años, por ejemplo. Ah. Nosotros pensamos que no, porque el poeta escribe y nada más, pero a veces se nos olvida que el origen de la literatura es oral. De hecho, yo O sea, igual, que- esto igual es mentira, pero escuché que esto de las rimas era para que la gente recordara lo que les contaban, porque ayudaba a memorizar. Claro, claro. Y al ahí nació propio la poesía. juglar y al propio trovador para memorizar es mucho más fácil con rima que sin rima. Sí, sí, sin duda. Por eso yo, casi la única poesía que me sé de Miguel, y me la sé a la mitad, es un soneto. ¿Por qué? Porque rima. Porque rima. Son endecasílabos. Pero, o sea, realmente no, tener por qué no tienes por qué. Pero, bueno, a ver, sinceramente, como público, si yo quiero ver a mi poeta favorito, pues me encantaría que me ofreciera, igual que su trabajo me lo ofrece súper dignamente a través de los textos, que lo hiciera también oralmente y que pusiera al poema, o sea, no es cuestión de que el autor se luzca, sino que el poema, la obra, tenga su espacio oralmente, porque el lenguaje se escribe, pero también se habla, Me surge una inevitablemente. duda, Y, perdona, solo Claro, cierro con esto. sí. Es muy complicado. No hay casi ningún poeta que se pueda ganar la vida de esto. Me viene solo a la cabeza Josep Pedrals, que es un poeta catalán que tiene un bolo al día, casi literalmente. Y porque la Generalitat pone un montón de pasta en que trabaje en lengua catalana y escribe en catalán un montón. Pero en general, muy, muy difícil. Estamos en ello. Ya os iremos informando. Yo creo que eso, perdón, por Sí, claro, interrumpir, nada. está justo relacionado. Realmente yo creo que ahora, tú has dicho, hay poco mercado, ¿no? O sea, en la música hay mucho mercado, en la Sí. poesía no hay mercado. Entonces, cuando hay un mercado es porque hay demanda de algo. Para que haya demanda de algo tiene que haber educación sobre eso, ¿no? Entonces, Sí, claro. el papel de la educación yo creo en esto es clave. O sea, al final, a mí en mi colegio, pues porque me hacían leer a poetas y quizá he conocido un poco, tampoco mucho. Pero quizá ahora, como estamos en un mundo en el que la practicidad de las cosas es como... Tienes que estudiar cosas que sean prácticas, la poesía parece como que no tiene una practicidad, ¿no? Que a lo mejor es algo como que no te sirve para nada, ¿no? Quizá por eso lo hemos dejado un poco de lado. Y a lo mejor lo que tendríamos que reivindicar en general todos, ya no solo vosotros que os dedicáis a eso, es que se vuelva un poco a esas cosas que aunque no sean prácticas, son fundamentales y nos hacen entender lo que somos, que al final la cultura se está yendo un poco, yo creo, a la mierda, sinceramente, y te lo digo tanto en relación con la poesía como con el arte, Total. como con cualquier cosa. Entonces, al final es un poco un papel de todos de que le demos importancia a lo que de verdad es importante, y este tipo de cosas para mí son mucho más importantes que una matemática, una empresa que hace no sé qué, o sea, que también, pero que no Claro que olvidemos... somos matemáticos. Que no olvidemos, pero que no olvidemos que hay cosas que siguen siendo importantes aunque no sean prácticas y aunque no sirvan para Sin nada, duda, por así sin duda. decirlo. Son precisamente importantes porque no sirven para nada. Exacto, justo. Entonces no sé si vosotros tenéis algún tipo de estrategia con respecto a la educación, algún tipo de idea de cómo... Como el proyecto que decías que tenías en mente, si lo puedes contar un poco. Sí, bueno, Decías que esto se puede hacer desde el emprendimiento. O sea, ¿cuál es sí, el o sea, para mí, emprendimiento más? mi proyecto de emprendimiento alrededor de esto es Sopla Vivo, Open de Poesía, que precisamente es un proyecto pensado para llevar la poesía a gente que no le gusta la poesía. Es divertido, es muy festivo, es muy lúdico, es como un concurso. Entonces, de esa Es un forma... concurso. Sí, bueno, es un concurso, básicamente. De esa forma... vamos a ir conquistando poco a poco teatros, porque estamos trabajando en teatros para intentar profesionalizarlo al máximo. Y no sé si puedo aquí permitirme meter alguna cuña. claro que sí. Estaremos Bueno, hemos estado trabajando en una salita de 80 butacas, fenomenal, la Sala Of Latina.
nos vamos a la locura de 280 butacas en junio en los teatros Luchana, así que estaréis invitadísimos a venir si os apetece veros por allí, será genial. Pero es un poco la idea, intentar llegar a públicos nuevos porque es la única forma. Si no podemos acceder directamente a la educación, que también lo intentamos, por lo menos proponer con códigos nuevos, adaptándonos a las nuevas tecnologías. ¿Por qué no hay poetas streameando en Twitch? ¿Por qué no hay poetas creando contenido divertido? Por supuesto que se puede crear contenido divertido alrededor de este tipo de cosas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, partiendo de la hipótesis de que aplicando todas estas nuevas tecnologías, herramientas de marketing, herramientas de venta profesionales del mundo de la empresa a un producto cultural o artístico, podemos tener resultados un poquito mejores de lo que hay. Y os dos manos a la vez, maravilloso. Pero claro, a mí el problema que me surge la pregunta es ¿qué es realmente la poesía? Porque, o sea, yo otro día también tengo un amigo que es poeta y vi el primer poema y también era una frase exclusivamente. Entonces, ¿eso es realmente un poema? ¿O es una herramienta que utilizas tú, rompedora, para que luego lean tu libro? Porque si la poesía es una frase sin rima y sin nada, entonces, ¿qué es la poesía? Es mi pregunta. ¿Qué pregunta? No, o sea, Yo estoy muy de acuerdo con Sí, Juan. sí, sí. O sea, ¿tiene que cumplir condiciones o basta con que sea una frase bella? Una frase que te sugiera algo. Yo pienso que probablemente tiene que cumplir una serie de condiciones. Pienso que sí. Pienso también que puede ser que ese poema en solitario no funcionara como ente único, por obviedad, porque está carente de algo, que no sé si que lo contextualice o que lo complete, y por eso abre el libro, no como algo rompedor, que He recibido dos tipos de críticas con respecto a este poema. Los que se ríen, que sois más bien vosotros, yo creo. Los gañanes, ¿no? Los que se lo toman bien y los que lo consideran como un acto de rebeldía, como un acto subversivo. Sí. Yo, en mi opinión, yo lo escribí como algo tierno, pero entiendo que nadie lo entiende así. Entonces, claro, la intención del poema es el poema en sí, pero también funciona como para abrir el libro. Y en mi opinión sí que cumple requerimientos poéticos porque tiene ritmo. Los viejos con diarrea, a los viejos con diarrea se les manchan los huevos por detrás, tiene ritmo, eso primero. Está construido en dos hemistiquios asimétricos, eso primero. Tiene tensión, tiene extrañamiento y está carente de algo que completa el resto del libro. Por eso digo que el libro está erigido como un ente poético autónomo en su conjunto. También el poema individual pienso que más o menos funciona, quizás ese inicial menos, justamente porque abre el libro, pero sí, por eso lo pienso. Yo hice este libro pensándolo como un ente completo, y por eso el primer poema no podía finalizar. Amén, hermana. Eso es un poco la Amén. La idea del poema inicial, sí. Yo No sé si te he respondido bien. A esa gran pregunta me gustaría añadir que quizá lo menos interesante del arte sea preguntarse qué es el arte. O sea, es la tendencia absolutamente racional a relacionarnos con el arte. Y el arte, justamente, la poesía y cualquier tipo de arte, te propone todo lo contrario. Insisto, lo racional, el entendimiento, el ponerle en una cajita puede ser una parte de eso. Pero es que hay un montón más. Entonces, que esa parte no nos impida relacionarnos con y ver todo aquello más que estamos viendo. Sí, pero más enfocado a que, claro, o sea, a lo mejor no hay dinero o no hay gente que se pueda dedicar a esto porque no está, o sea, tú sabes lo que es una canción y sabes qué es una canción, pero si a ti te dicen que un poema puede ser una frase como esta, que tiene ritmo y tal, pero que no todos sabemos verlo, muchas veces el problema está en eso. Si no sabemos qué es lo que realmente, qué puede abarcar la poesía, al igual que lo sabemos con la música, con el cine o con un libro, por ejemplo, es difícil que alguien se pueda dedicar a eso porque... Sí, está como en el terreno de lo pantanoso, de lo incierto, sí, y entonces... Pero es una reflexión súper interesante porque por un lado está la parte artística y por otro lado está la parte empresarial, que es eso, comercial. ¿Cómo enlatas esto en un producto entendible para un público, para unas audiencias, para unos nichos de mercado, etcétera? Eso sin duda. Los poetas somos súper torpes y nunca nos relacionamos de esa forma, y también es como, queremos vivir de lo nuestro. Ya, tío, pero ¿tú qué estás haciendo? O sea, ¿realmente te has puesto a pensar en estas cuestiones? Muy pertinente esa parte también. Es verdad que nosotros tenemos el formato libro,
que al final no sabes si es bueno o malo, pero es un libro que puedes Sí, comprar, te sí, puedes sí, llevar, sí. es un formato que es vendible, digámoslo así, publicitable. Sí, lo malo es que no es Pero es verdad rentable, que, es lo claro, único. pero rentable no, desde luego. Que no es rentable, pero sí. De rentable no, y me parece muy difícil elegir, que a mí me pasaba, cuando no tenía ni idea de por dónde empezar, ¿qué empiezo? ¿Empiezo a coger un libro de poesía al azar? Y si me encuentro con una poesía que es bazofia, Sí, sí, sí. ¿qué? Y si yo no sé ver qué es bazofia y luego me gusta, que es peor. Y luego entro en ese fango y empiezo a escribir las amapolas dulces en los arcoíris o algo así. ¿Me podéis decir un poema que os gustaría haber escrito? Uf. ¿Y un libro que os gustaría haber escrito? ¿O no leéis novela? ¿O sí? Sí. Sí leéis. ¿Pero tenemos que decir novelas o pueden ser poemarios? Las dos. Tú eres un hater de la novela, tú. Sí, yo, Sí. o sea, odio la novela y tengo un montón de argumentos absolutamente injustificados y sin ningún tipo de carga argumental que puedo defender muy, Por ejemplo. muy aguerridamente. Como por ejemplo, de verdad que no hacía falta 500 páginas para decir eso. Se podía decir en un poquito menos, ¿sabes? En plan, seguro que había una forma. Esa descripción del pomo de la puerta no era tan interesante. Pero bueno, ya digo que es absolutamente injustificado y puedo ser muy insistente. Entonces poemarios. Entonces tienes que decir... No, también te puedo decir un libro de cuentos, no sé si lo cuenta como novela, Sí. pero... Ted Chiang, que es un escritor Ay, me lo tengo que leer yo. maravilloso Sí, ¿verdad? norteamericano, escribe... De La Llegada. ¿Habéis visto La Sí. Llegada, la película? Pues está basada en un relato de Ted Chiang, acumula varios relatos en un par de volúmenes, os lo recomiendo mogollón, es ciencia ficción, un tío que está volado de la cabeza, pero súper interesante. Perdón. O sea, es capaz de generar unos universos maravillosos. Pim. Me encanta. Y... Es que además casi ha sido la medida. Ya, casi. Ha sido espectacular. Y poemario, pues te diría, un poemario, que te tengo que decir un poemario, Los versos del eunuco de Luisa Castro, que es una poeta gallega, contemporánea y actual. Que Los versos del eunuco. Sí, que probablemente no conoceréis porque no es especialmente conocida ni súper comercial. Y habla de los eunucos. Sí, también. Sí, también. Aparte de... Sí, también hace más cosas, pero también sí. También. Y un poema que me hubiera gustado escribir, uno que se titula Distinto, Ah, de Juan Ramón Jiménez, que ese es muy bueno. que lo podéis encontrar en las redes recitado por Asier Echandía, que es un magnífico actor, Ok. que es un poema cortísimo, pero wow, Distinto. una barbaridad, distinto. Sí. ¿Y tú? De novela, Sí. a mí sí me gusta la novela, he de A ver. decir. Puede ser que a mí me hubiese gustado escribir algo de Kurt Vonnegut. Ah, qué bueno. Me gusta muchísimo Matadero 5, por ejemplo. Si lo hubiese escrito yo, podría morirme tranquila, pero... ¿Cómo era la Y frase que rica. decías siempre? So it goes, que es... Sí. Y a mí me encanta. Hay una escena, claro, cuando él va hacia atrás y es un personaje que va hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Y hay una película que Pilgrim, ve... no sé qué, Pilgrim se llama. Sí, algo así. Es que además los nombres son raros de narices, no son ni norteamericanos, no son... Bueno, hay una escena en la que va hacia atrás en una película y eso me parece de los fragmentos más bellos y raros que he leído yo en mi vida, vamos, de Matadero 5. Buenísimo, buenísimo. Me lo recomiendo Salome, una amiga en común Muy que bien. tenemos. ¿Y poema? Poema, me hubiese gustado escribir de Olga Novo, que es también una poeta gallega, mira los gallegos, porque vaya poetas más buenos. Sí, de una cuna muy De buena. las que hace las versiones de Gimnospedis para una niña, versionando de Eric Satie, que son me hubiese gustado escribirla yo y dedicárselo a mi madre, pero no, puede ser, porque ya la ha escrito otra persona. ¿Puedes repetir el título que has dicho? Pues es que no sé pronunciarlo bien. Las Gimnospedis. Es decir, si buscas Eric Satie, tiene varias, sí. ¿Y poemario? Y poemario... O sea, no que te haya parecido brutal. Uno que me haya parecido brutal. Ahora me está pareciendo brutal Simbrowska, ¿eh? Me parece. Claro, El poema, es decir, es una antología de diferentes poemarios. El poemario Acaso, que solo he leído 4 o 5 poemas, es una persona de una mente. Es que no sé cómo alguien puede ser tan inteligente para hacer algo así. Espectacular. Es polaca ella. Una poeta Simbrowska. polaca. Pues Y nos- que normal que tenga el los pre- escribiremos normal porque que no me he quedado tenga con ninguno. No, es que también El premio ha elegido Nobel. los nombres más raros, pero Este lo tengo aquí porque de hecho es yo no sabría ni deletrearte Zimborska Es que y no yo sé lo tampoco cómo sé se pronuncia. Mira que tengo una amiga polaca. Ve. Este sí lo tengo aquí. Zimborska.
Una pregunta, con la poesía, ¿las traducciones cómo funcionan? Porque entiendo que no... Si una cosa rima, en otro idioma igual no rima. Correcto. ¿Y cómo funciona eso? ¿Se puede apreciar igual de bien o hay que leer en el idioma original? Y esa conversación es que he escuchado Muy bien. jolín, solo van a salir aquí poetas gallegos, a Yolanda Castaño, que también es traductora, porque sabe muchos idiomas y aparte traduce del castellano al gallego y viceversa, lógicamente, porque son sus idiomas maternos. Y ella lo que dice es que hay como dos versiones, una que dice que la poesía se pierde en la traducción Sí. y otra que dice que lo que hay de poesía se mantiene a pesar de la traducción. Y las dos son ciertas. Y las dos son ciertas, Y las esa dos es la son cuestión. contradictorias. Lo que pasa que, claro, yo me relaciono, soy un humano, un ser finito, que no puedo saber todos los idiomas. Entonces, prefiero perder algo y leer a Szymborska o Szymborska que no leerla, porque yo no voy a saber Exacto. polaco en mi vida. O Muy sea, probablemente. es el mal menor la traducción y habitualmente, como se suelen enfrentar los traductores, la distinción que hacemos en arte, en poesía, entre fondo y forma, fondo todo lo que dice el poema, forma como lo dice, rítmicamente, si tiene métrica determinada, pues el traductor suele elegir una u otra, cuál va a ser predominante, es decir, un soneto en inglés no lo puedes hacer en castellano igual, manteniendo las rimas es muy difícil, pues eliges evitar las rimas y centrarte en el contenido o al revés. Cada traductor va un poco a su O bola. utilizar verso blanco del idioma. Sí, bueno, Una, que suelo hacer mucho. verso blanco que mantiene una métrica pero no tiene una rima determinada. Eso es. O sea, sea, versos sin pierde rima. lo que rima, pero sigue la estructura Claro. de... Pero sigue la estructura rítmica. Eso es. A vosotros rimar no os va, ¿no? A mí me encanta. Lo que pasa que a mí me parece más fácil rimar que Más- no rimar. más Sí, fácil. porque coges la estructura, te rima todo y todo el mundo va a decir, ah, está bien hecho. Pero encontrar Siguiente. la palabra exacta que además rime es Tardas, doble de difícil. tardas mucho tiempo, pero simplemente tienes que elegir qué es lo que tienes que rimar. Pero igual es más fácil encontrar entre un grupo que, oye, tiene que rimar, busco entre las que riman, que buscar entre todas las que Ya, que es lo que existen. dice ella, ¿no? Es un poco, eliges la estructura, Sí. ¿no? Es como más racional. Voy Una- a elegir esta estructura, voy a hacerlo así. Una cosa maravillosa del proceso creativo es ponerte restricciones a ti mismo para llegar a lugares a los que no llegarías de otra forma. No hay nada menos inspirador que un folio en blanco, seguramente, ¿no? Correcto, O sea, si, correcto. si yo dices, voy a escribir algo, pero ahora voy a escribir algo verde, pues ya de repente te viene hierba o te viene, yo qué sé. Pues la rima es una forma de restricción al final. Y tú llegas de repente a palabras que no hubieras llegado en tu vida y que no hubieras usado en tu vida si no hubieras utilizado rima. Y eso, como creador, es interesante. Claro, también, o sea, es más fácil conociendo las reglas de la rima hacer algo más o menos que medio Sí, que quede parezca que bien esté y que bien. parezca simplemente por el hecho de que rima. Pero luego es muy difícil hacer un poema rimado en el siglo XXI que no te recuerde a Garcilaso de la Vega y que pienses estar más anticuado que mis padres y que realmente sea actual. Eso es más complicado. Salir del paso es fácil, hacer algo que funcione es más complicado. Yo creo que es como ambivalente en el sentido de Sí. que es más popular para el público normal y, Claro. mucho menos popular para la gente del ámbito poético, porque sí. les suena algo que ya han leído. Ya. Entonces dicen, pues para esto me lleva Garcilaso que lo ha hecho mejor que tú. Idiota. ¿Me lo has dicho a mí o No. al poeta? A ti no, hombre. Obviamente, obviamente. Creo que te había una pregunta ahora. No, además una pregunta era que no estaba muy de acuerdo, pero me habéis cambiado de opinión, así que enhorabuena. Joder, pues maravilloso. Pensaba que al final, yo que sigo mucho rap desde que soy muy pequeño y batallas de gallos, ¿no? Y Dame un club, además, es un parque donde ves a gente que hace cosas de locura, ¿no? Es Ahí espectacular. jugando sin de repente, sin pensar ni prepararse nada, pero lo que habéis argumentado, la verdad es que me ha dejado... Bueno, pues es verdad que en el rap tiene un punto de la improvisación en el momento, Sí. Sí. que además encontrar la rima tiene, o sea, digamos, tiene, o sea, que tenga sentido y que rime, tiene mucha más dificultad en ese caso para mí que tenga sentido y que no rime. En el rap, a la hora de Sí, rap. Es un ejercicio mental poderosísimo, como el ajedrez, algo así, como Sí, sí. llevado a otro... Pero sí, a mí también me habéis convencido bastante. Porque, o sea, yo entendía que la gente de hace 500 años, como decías tú antes, buscaba la excelencia, o sea, lingüística y además que rimase, pero entiendo que la rima ya te restringe a que la palabra termine en AR, por ejemplo. O sea, ya hay, si en el idioma hay 100.000 palabras, ya en AR hay 20.000, entonces ya puedes buscar mucho más fácil. La rima es una herramienta más y por suerte cada vez
históricamente tenemos más herramientas. Antes teníamos la rima y la métrica, los sonetos, y luego hemos ido evolucionando y las vanguardias nos dan los sueños y el surrealismo y los collages y la locura, y el rap nos trae también nuevas herramientas, la musicalidad, más. La idea es ampliar las herramientas. Es sumar al final Sí. y elegir qué viene bien a un poema en cada momento, Exacto. que no siempre es lo mismo, pues si no vaya aburrimiento de mundo. Sí. Siguiente pregunta, si os parece. Venga, claro. ¿Qué título le pondríais a vuestra biografía o autobiografía? O vuestras Ya, memorias? chaval, te pregunto. Yo Son espero difíciles. no Son escribirla difíciles, nunca. ¿Eh? Que espero no escribirla nunca. Una ¿Por qué no? Podría ser autobiografía. famosa. Vender tu No creo. éxito estelar y se da 50 pavos en la casa Sí. Serte millonario. A mí Ya me ves, gustaría sí. leer tu autobiografía, Marta. Contada por mí, que sería, esto Hombre, no claro. era importante, Claro, punto. porque Esto sería súper hater contigo misma también, como con todo el mundo. Está muy bien eso. A mí me gusta esa faceta de ti. Muchas gracias. Aquí estamos, la parte pesimista del sofá. Eh, Pin, la parte la parte pesimista pesimista del sofá. Y la parte optimista del sofá. Voy a pensarlo. Si hay otra, la voy a dejar para el Yo sé final. lo ¿vale? del dato random. A ver, Las focas no tienen orejitas y los leones marinos sí, por eso se distinguen. Buscadlos. León marino y foca, los leones marinos Hostia. tienen las orejitas y las focas no. A mí me ha venido otro dato random. ¿Puedo a ver, compartirlo? sí, por favor. Se ha hecho también un estudio que comprobaba que una misma... En un paper. Sí, también. En un paper. En una tribu que se extinguió en una parte nómada y otra parte sedentaria, Sí. se vio que personas con TDAH, o sea, el TDAH era favorablemente adaptativo en la tribu nómada y poco adaptativo en la tribu sedentaria. Y eso tiene que ver con Tiene lógica. cómo se relaciona, o sea, cómo enfocamos cuestiones de adaptación en relación al contexto, que muchas veces nos centramos un poco más en la casuística individual y no hacemos caso al contexto. ¿Qué preferirías? ¿Que Me encanta. El juego que más le gusta a Miguel. ¿Profesionalizara la poesía o ganar la Red Bull? ¿Cómo? O ganar la Red Bull. ¿O que se profesionalizara la poesía? Es de las preguntas más difíciles que me han hecho en mi vida. O ganar la Red Bull. Jodida, ¿eh? Cuidado la Red Bull, ¿eh? Sí, la internacional. Pero la de este año, con Chuti, Asesino y Gacir. Qué Con cabrón. Sara Socas. Está grabado, ¿eh? Preferiría ganar la Red Bull. ¡Vamos! Bien. Porque eso me daría un paso a profesionalizar mi trabajo con el No, lenguaje. nada de explicación aquí. Ya Y no eres haría profesional. poesía. No, ya no eres profesional. Ganar la Red Bull, ganar la Red Bull. Lo que pasa es que... No me hace, pero... Bueno, lo que pasa es que creo que está más cerca que consiga profesionalizarme poéticamente que ganar la Red Bull, la verdad. Con cariño, ¿eh? Sí, a mí no me ofende. Tú tranquilo. Marta, harta. Un poco... Harta Marta. Pero... ¿Qué paraguas nunca has sido, Marta, y tu nariz? ¿Por qué paraguas tu nariz? Me pregunto. Marta, ¿tienes setas? En el cabello tienes pelo entre las setas, Marta. Si no fuera tu nariz ese paraguas, si no fuera ese paraguas tu nariz, ¿dónde meterías la birra? Marta, yo te quiero, pero... me cansas. Te quedas harta siempre de tanto paraguas. Tienes la cara de seta. Tienes la nariz de birra. Siempre te he querido, pero poco. A mí me gusta. Suena más intenso incluso, ¿no? Réplica. Dame palabras. No se pueden hacer con las mismas. Anciano. Anciano. Árbol. Vaca. Anciana árbol. Árbol tiene que ser. Voy a morir. Venga. No sé si ustedes, querido público, conocen a Vaca Miguel. Vaca Miguel se cansa. Vaca Miguel es un árbol. Vaca Miguel cansado de recitar, pero no ser profesional. Aún, pero puede. No es anciano, no todavía. Lo parece a veces solo. Lo siento, Miguel. He dicho anciano, quería decir vaca. Eres una vaca, no pasa nada. Una vaca maja, una vaca una vaca árbol, una vaca olivo, una vaca cariñosa. Miguel, yo te quiero más que poco. Te quiero porque las vacas son amigables
y porque los ancianos me caen bien. Ahora lo que vamos a hacer es ofrecer un poco de poesía, así que la última sugerencia que os hago esta tarde es que esa apertura de la que hemos hablado en ocasiones vamos a intentar ponerla en práctica ahora si os apetece, es la invitación que os hago, ¿vale? Yo leo, que es lo mío. Este es un poema para parte de mi familia, que son mis primos de Pamplona. Entonces, hablaré de los primos de Pamplona. Y es que los primos de Pamplona no servían. Venía el norte, en coche, en carretera, en ruedín. Llegaba desde un lugar que no existía, al menos no mucho, no en mi recreo, aquí no. Venía el norte. Venía al norte. Mañana vemos a los primos de Pamplona. Vienen los primos, viene Pamplona. Pero mamá, ¿cómo se llamaban? ¿De quién eran esos primos, mamá? Dime. ¿Cuánto queda para el frío? Llegaba solemne ese primo Pamplona. Un primo no podía ser mi abuelo, pensaba. Ese primo era mayor demasiado. Ese primo demasiado mayor que enseñaba la edad en las manos, que tendría invisible algún nombre. ¿Cuánto tiempo sin verte?, decía. ¿Pero qué era el tiempo para él? ¿Tendría un reloj en Pamplona? ¿Era esa una pregunta gris, una pregunta avión, una vanguardia misma, la pregunta? ¿Y mi madre dónde? ¿Y ese primo cómo se llamaba? Decidían entre todos que había crecido más o menos, que sonaban sus voces diminutas. Traían algún refrán y era raro el aire, pero yo seguía siendo el mismo. Miraba a mi madre con la cara de un invierno, con un cuervo entre los ojos. ¿Dónde estaba el juego? ¿Quién allí? ¿Cómo se llamaban? Los primos de Pamplona no servían. Glasgow. Un Glasgow de mierda. Tienes en los ojos cerrados que Dios te ha dado en gracia. De mierda, te digo el Glasgow que tienes y así es complicado trabajar contigo. Dormido en el límite de estar por debajo de la vida, mira esto que intentamos. Con el tubo boca, con la sonda orina, con pronos ballenas, con tesón amor. Esto que intentamos, ¿cómo se llamaba? ¿Esperanza? Admirable la belleza, es algo que ya sabemos todos, pero es que... Quiero decirlo y repetirlo a todas horas, es la belleza incomparable. La belleza del círculo, del parque, la de la estampa y el cuadrado, esa. Belleza interminable, miento, un día lo que era bello se convierte en grito. Grito. Lo sé, no he descubierto nada, pero es triste, no lo nieguen, que levante la mano aquel que no ha llorado hoy. ¡Que levante la mano aquel que no ha llorado hoy! A solas y escondido, no es verdad. Caballero, usted llora cada día. Y usted no se dé cuenta. Es otra cosa. Es la belleza, un animal... Animal. Animal extraño que habita transparentes madrigueras. La belleza torcida, la belleza. Señor, no se derrumbe ahora. La belleza... Señor, no se derrumbe ahora. ¡Señor! ¡No se derrumbe ahora! Señor, no es el momento. Escuche atentamente. Es admirable
La belleza es... Algo que ya sabemos todos, Que ya pero sabemos es que todos, pero es que... tal vez usted no lo ha pensado bien. Tal vez usted no lo ha pensado Tal bien. vez usted no lo ha pensado bien. Quiero decir, profundamente. Quiero que piense ahora, es simple en toda esa belleza inútil, desaprovechada, Desaprovechada. que le rodea es suya, caballero. No lo olvide. Usted haga con ella lo que quiera. Yo de momento, le repito, quiero decirlo y repetirlo a todas horas. Es admirable la belleza, es algo Que no puede caber en un